Bueno, vamos a ir arrancando entonces con la primer ponencia. El título de la ponencia es Producción Pública de Medicamentos y Redes Tecnoproductivas, el caso del Profarse, y van a estar presentándola sus autores, Juan Martín Quiroga, de la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de Río Negro, y Ana Clara Carro, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y también de la Universidad Nacional de Río Negro, del mismo Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo. Bueno, los dejamos con Ana Clara. Con Martín no recuerdo si lo vi. Ya pueden No. empezar. Va a presentar entonces solamente Ana Clara. Los dejamos con ella. Recordamos, por favor, ser muy estrictos con el tiempo. Gracias, Ana. Gracias a vos, Gonzalo. Buen día a todas, todos los que nos saludé antes. Como adelanté, Juan Martín envía saludos y disculpas. Ni bien se libere, va a ver si se suma a la mesa, al menos para la ronda final, pero ahora tenía otro compromiso. Como comentó Gonzalo, trabajamos dentro de un observatorio, el Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior dentro del Instituto de Estudios. En mi caso soy becaria postdoctoral. Juan Martínez, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro. Y dentro del observatorio, hace ya varios años, se viene trabajando el tema de políticas tecnológicas y políticas industriales, más orientadas al caso nuclear, pero durante los últimos años, además de haber trabajado el tema de políticas dentro de lo que algunos autores reconocen o identifican como neodesarrollismo, empezamos a trabajar también, en este momento tenemos un proyecto de investigación sobre empresas públicas. Entonces, en realidad, el trabajo, que es un abordaje muy inicial, nosotros lo enmarcamos no tanto dentro de las políticas tecnológicas o públicas, sino más bien pensado desde las empresas públicas, y trabajamos desde el campo de la vinculación y transferencia tecnológica. Nos habíamos propuesto en otra mesa, así que espero que no sea algo tan alejado de esta mesa. Me avisan, después veré al final cómo hacemos para relacionarlo. Entonces el marco, por supuesto, lo vamos a trabajar desde la literatura de la producción pública de medicamentos, ¿no? Que lo aborda desde distintos campos disciplinares, identificando beneficios sociales o intervenciones económicas, sociales, por supuesto, beneficios sanitarios. Pero como les adelanté, lo trabajamos desde la vinculación y la transferencia tecnológica. Durante el último tiempo, quizá durante las últimas décadas, cobró bastante fuerza el correrse de la interpretación de una vinculación, una medición o indicadores de la transferencia tecnológica solo medida a partir de productos, ¿no? Como licencias, cantidad de convenios firmados. Y lo que hacemos, o lo que está haciendo últimamente la literatura, es enfocarse en los procesos, identificar cuáles son las motivaciones o los beneficios que derivan de las interacciones, como también la identificación de condicionantes y obstáculos. Y hay literatura a nivel internacional, digamos, los trabajos de Marcus Bergman, y a nivel nacional también algunos trabajos de Valeria Arza, de Gustavo Lugones, que trabajan con esta perspectiva. Vamos a trabajar entonces identificando los beneficios de estas actividades y diferenciándolos entre los económicos, que son los que probablemente la literatura más describe, y están relacionados. Normalmente cuando pensamos en estas actividades pensamos en beneficios económicos que recibe el sector o el complejo científico-tecnológico, y beneficios de tipo cognitivos e intelectuales que recibe la parte privada o las empresas con las que se relacionan nuestros organismos de ciencia y técnica. Entonces, los económicos son los más descritos, quizás los menos abordados son estos intelectuales, no por parte de las empresas, sino
están bastante invisibilizados en relación a la construcción de conocimientos que los mismos organismos científico-tecnológicos pueden construir en estos vínculos. Hay bibliografía en la que nos basamos para utilizar esta tipología, y bueno, los sistémicos, ¿no? Que derivan quizá o de la difusión de estos conocimientos que se construyen, o bien de capacidades que se construyen, que son beneficios más allá que para las instituciones que se están vinculando en sí. El objetivo general de esta parte del proyecto de investigación es entonces analizar cuál es el rol que ocupan los actores de este sector, de la producción pública de medicamentos, en la apropiación de conocimientos y caracterizar los vínculos. Pero recién empezamos, es un abordaje muy inicial, como les comentaba, y lo estamos haciendo con una metodología de estudio de caso para la productora farmacéutica rionegrina, una empresa, sociedad del Estado de la provincia de Río Negro, a partir del año 2008, que ahora vamos a ver es un año particular. Entonces lo que hicimos fue analizar la trayectoria del Profarse. En realidad, el antecedente de esta empresa es el Prosome, es un programa que existía dentro del Hospital Artemides Saty en Viedma, y tenía como finalidad proveer a demandas de ese mismo hospital. Fue en el año 1992 que este programa pasó a depender de la provincia, en realidad de un consejo provincial de salud de la provincia de Río Negro, para empezar a abastecer de medicamentos ya no solo a este hospital, sino a sistemas de salud, tanto provinciales como municipales. Bueno, en cuanto al contexto, la bibliografía describe los años 90 como años de desarticulación, de financiamiento del sector, y eso deriva en la declaración de una emergencia sanitaria a nivel nacional en el año 2002, que trae aparejada algunas decisiones como bueno, el establecimiento de un plan médico obligatorio, la prescripción de medicamentos por genéricos, o la compra centralizada de medicamentos, es decir, se empieza a pensar estrategias alternativas a la típica de compra a privados, ¿no? En el año 2007, digamos, desde el gobierno, se empiezan a pensar instrumentos en el año 2002 para economizar gastos, por lo menos, pero la producción pública de medicamentos seguía estando bastante rezagada en el diseño de esas políticas. En el año 2007 se crea la RELAP, es una red de laboratorios de producción pública, y si bien su creación está pensada de una manera muy horizontal, digamos, fue una red creada entre los mismos actores, la mayoría de los autores la identifica como un punto de inflexión, no solo porque hubo una promoción de estas actividades, digamos, al interior de la propia red, sino porque fue también una manera de empezar a promoverla incluso a hacedores de políticas, ¿no? Al mismo gobierno. Y en ese año también, y de la mano de la importancia que empezaba a tener la producción pública de medicamentos, la ANMAT empieza a autorizar de manera discrecional el tránsito federal de medicamentos huérfanos. Y esto deriva en que en el año 2008, y va a consolidarse en el año 2011 con una ley que lo promociona, hay un programa nacional de producción pública de medicamentos que va tomando forma y que de alguna manera empieza a formalizar lo que la RELAP hacía de manera informal, digamos, ¿no? Empieza a haber un registro de laboratorios de producción pública que empiezan a articular entre ellos. Todo esto para comentarles que en ese contexto es que el Prosome empieza a refuncionalizar sus instalaciones. Hasta ese momento el Prosome seguía trabajando solo para algunos casos muy puntuales, municipales, para producir albendazol de manera articulada con el Programa Nacional de Hidatidosis. Y puede empezar a comercializar a otras provincias gracias a esto que les comentaba, esta autorización de la ANMAT para el tránsito federal, a pesar de que era un establecimiento que no contaba con una habilitación de ANMAT, ¿no? Lo que hacía el Prosome entonces era producir el albendazol, y el INAME de ANMAT le hacía los controles de calidad para habilitar el tránsito federal solo en este caso. Como les adelanté entonces,
Hubo una promoción, de hecho hubo una ley bueno, que apoyaba la I+D de los laboratorios de producción pública, y la primera convocatoria desde la cartera de Ciencia y Técnica orientada a la PPM es en el año 2013. En el año 2014 hay un FONARSEC, entiendo que justo los próximos oradores van a hablar sobre estas políticas, así que está bueno que esté así articulado. Y, y en ese caso, el PROSOME se presenta, no como PROSOME, sino el Ministerio de Salud, que era de quien dependía el PROSOME en ese momento, junto con INVAP, a una de estas convocatorias, y consiguen en ese momento, gracias a esta articulación, no solamente un beneficio económico, en ese momento, en moneda corriente de ese momento, 15 millones de pesos, sino que gracias a este dinero empiezan a producir Nifurtimox con la intención de hacer una formulación pediátrica, que en ese momento no estaba, y pueden adquirir equipamientos para controles de calidad que le permiten al año siguiente certificar buenas prácticas de manufactura al laboratorio. En este año también se crea la ANLAB, en lo que les venía comentando de la RELAP y de la conformación de un programa nacional de producción pública. Bueno, termina como de cristalizar esta intención desde el gobierno nacional con la creación de una agencia que ahora sí va a tener entre sus funciones la coordinación de los laboratorios de producción pública. Al año siguiente, en el año 2016, y gracias a las capacidades que había creado el PROSOME, es que se decide crear el PROFARSE, ahora como empresa pública. Y el PROFARSE amplía sus funciones, incluyendo ahora la investigación y desarrollo. Pasa a formar parte del ANLAB, del directorio del ANLAB, y habían quedado algunas licitaciones vacantes a los años anteriores en relación a antituberculosos, y es la ANLAB quien pone al PROFARSE ahora en vinculación con la Universidad Nacional de La Plata para empezar a hacer el desarrollo y producción de estos antibióticos. Al año siguiente, pero ya solo el PROFARSE, acá nos dice junto a la Universidad de La Plata, pero no es así, es decir, junto con la Universidad de La Plata desarrollan algunos de los antibióticos, pero en el año 2017 empieza el desarrollo por parte solo del PROFARSE de la cuádruple asociada, también es un antituberculoso, pero nuestro país lo importaba hasta ese momento. En el año 2018 consiguen la habilitación, ahora sí, por parte de la ANMAT para el tránsito federal, y comienza el desarrollo y producción del misoprostol. Hay que decir que hasta ese momento solo el LIF de Santa Fe era quien producía este medicamento, y el PROFARSE hace un desarrollo por su parte, digamos, por una demanda interna de la provincia. Esto les permite al año siguiente ampliar la planta de producción, duplicarla, la planta de producción, y empezar vínculos con otras instituciones, como el INTA, la Universidad Nacional de Río Negro, el INTI, para proyectos de investigación y desarrollo en otras temáticas. Pero, año 2020, pandemia, lo que hace el PROFARSE es orientar gran parte de sus capacidades y recursos a la producción de alcohol en gel para abastecer a la provincia de este recurso. En el año 2020, bueno, no les comenté, pero en el año 2016 hubo un gran desfinanciamiento y desmantelamiento de los programas nacionales y también de las capacidades de los laboratorios de producción pública, y de alguna manera, a partir del año 2020, hay una recuperación de estos programas, y junto con esos programas de la mismísima ANLAB, ¿no? y un nuevo financiamiento e impulso a esa agencia, que deriva en que tanto desde ahora la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, etcétera, tenga nuevas convocatorias. De hecho, durante este año hubo convocatorias específicas para los laboratorios de producción pública, como también haya becas cofinanciadas con CONICET y otras facilidades pensadas para este sector, ¿no? Durante este año, además, y en base a estos proyectos de investigación que surgieron, habilitaron el establecimiento para nutracéuticos. Es el primer laboratorio de producción pública que está habilitado para producir este tipo de productos, de bienes. Soy consciente de que me quedan menos de 2 minutos, Gonzalo, pero cierro.
Dale, perfecto, no te hago el último aviso entonces. Obviamente hay mucho más para comentarles y muchos más vínculos que hemos identificado, que esto trata de ser como un súper resumen, a pesar de que es un abordaje muy inicial. O sea, identificamos los vínculos, pudimos hacer entrevista a alguno de los actores, todavía nos falta hacer más entrevistas para terminar de identificar los beneficios. En principio, una de las reflexiones relevantes es que Río Negro ya tenía experiencia en la conformación de empresas públicas, no solamente en servicios, como podemos pensar en Aguas Rionegrinas, Sociedad del Estado, o para la explotación de recursos naturales en hierro, en ay, me he salido con la palabra, para carbono, sino también en empresas públicas que producen bienes y servicios intensivos en tecnología, como puede ser Altec, Sociedad del Estado, e INVAP, Sociedad del Estado. Entonces, de alguna manera, esta experiencia provincial le permitió al Profarse, en el momento en que más problemas burocráticos, administrativos le traía, bueno, convertirse en una empresa y tener estas facilidades. Y a partir de los vínculos identificados, que era parte de nuestros objetivos, bueno, los beneficios económicos creo que algunos ya fui comentando a medida que iba avanzando, pero se identifican claramente. En un principio la relación con INVAP es medio punto de inflexión, no solamente por esos beneficios económicos, sino porque vamos a ver que ahí hay beneficios de tipo intelectuales, porque la empresa aprende básicamente a formular y a completar un montón de papelitos para presentarse a una cartera con la que normalmente no articulaba, ¿no? La de ciencia y tecnología. Y eso le habilita después la formulación de otros proyectos de investigación y desarrollo sola, ¿no? Bueno, la reinversión de estos recursos para ampliar la planta de producción. Y en cuanto a los intelectuales, bueno, creo que fui nombrando también cómo fue articulando para o identificar demandas o construir nuevos conocimientos que dieran respuesta no solamente a la propia empresa, sino también de manera sistémica. Por ejemplo, hablé de algunos medicamentos faltantes por licitaciones que habían quedado vacías, vacantes. Y por supuesto, como la literatura normalmente describe, habilitaron el acceso a medicamentos por parte de poblaciones vulnerables, como fue en el caso del Nifurtimox, a menores costos, como va a ser el caso del Misoprostol, y las nuevas capacidades que tuvieron le permitió articular con otras instituciones para beneficiar incluso a estas otras instituciones. Y me callo. Quizá pensando en cómo articularlo, vincularlo más con la mesa, creo que es un ejemplo más de que las políticas no son simplemente una decisión centralizada y vertical de los gobiernos, sino que requieren o deben incluir, y a veces son consecuencias de estas articulaciones, ¿no? Horizontales de actores heterogéneos, por lo menos. Gracias. Y me pasé un minuto, me parece. Muchas gracias, Ana Clara. Muy buena exposición y gracias por atenerte al tiempo. Bueno, la próxima ponencia va a ser la de Noelia Burgard, Daniel González Maglio y Federico Piñeiro. Les vamos pidiendo que preparen la presentación y a Fede, nuestro compañero en la asistencia técnica, que los habilite. Ahí los habilitó. Dos avisos muy breves antes de darle la palabra a Noelia, Daniel y Federico. En primer lugar, que este primer bloque lo va a estar comentando Verónica Robert, me había olvidado. Y en segundo lugar, que recibimos muchos trabajos en esta mesa, algunos por una cuestión de tiempo no se van a poder estar exponiendo oralmente, pero varios de ellos han presentado pósters que están disponibles en la página web de las Jornadas del Segur. Pueden entrar a la página, esto va a estar disponible hasta fin de año seguramente. En la página de las Jornadas van a poder ver los pósters e interactuar con los autores de los trabajos. Bueno, sin perder más tiempo, presento la siguiente ponencia. El título es Investigación, Desarrollo y Producción Pública de Medicamentos, Análisis de Proyectos del Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial de Salud. Los autores
son Noelia Burgart, que es de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos del Ministerio de Salud, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas por la Universidad de Quilmes. El segundo autor es Daniel González Maglio, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Inmunología y CONICET. Y finalmente Federico Piñeiro, también coautor de este trabajo, del Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús. Bueno, los dejamos con los autores. Nuevamente recuerdo que les vamos a estar avisando del tiempo cuando falten 5 minutos por mensaje privado, y cuando falte 1 los voy a interrumpir un segundito. Adelante. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en las jornadas. Para empezar, una breve introducción. La producción pública de medicamentos considera que estos productos son un bien social y orientan su trabajo en abastecer la demanda al sistema público de salud. Entonces, cuando uno analiza la innovación tecnológica en este sector, claramente va a haber proyectos que están orientados a cubrir la demanda de la sociedad. La producción pública de medicamentos se fue incorporando en la agenda de políticas de ciencia, tecnología e innovación en los últimos años, y como les comentaba Ana Clara, en 2013 hubo una convocatoria del FONARSEC para financiar exclusivamente proyectos de producción pública de medicamentos. Entonces, en línea con esto, el objetivo de nuestro trabajo fue analizar estos proyectos que fueron financiados por la convocatoria del 2013, focalizándonos en el contexto histórico, la experiencia previa de las instituciones beneficiarias y los aprendizajes y logros obtenidos. En primer lugar, empezando con los resultados, lo que hicimos fue una revisión bibliográfica para recopilar ciertos acontecimientos que nos van a permitir situar el contexto histórico en el cual se diseñó esta convocatoria. Ya un poco de la historia les contaban, así que me lo simplifica. En la figura pueden ver estos acontecimientos seleccionados, hay muchos más, ¿no es cierto? Tanto en el sector de salud como en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Si bien la trayectoria de la producción pública de medicamentos fue sufriendo los vaivenes de las políticas públicas y económicas, podemos decir que a partir del 2002 se fue consolidando a este sector como una política estratégica. Esto se dio a partir de que se implementaron políticas para empezar a controlar, a regular el mercado de medicamentos, como la ley de genéricos, el programa Remediar. Todos estos acontecimientos que fueron surgiendo en estos años llevaron a la creación, a la sanción, perdón, de la ley que considera de interés nacional tanto la investigación como la producción pública de medicamentos. Por otro lado, en el 2001 fue sancionada una ley que promueve la ciencia, la tecnología y la innovación, y por los próximos años estos temas fueron centrales para la política pública. Todo esto fue reflejado en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007, y poco después fue creado el Fondo Argentino Sectorial FONARSEC. Cuando fue sancionada la ley que promueve la producción pública de medicamentos, este tema se incorporó como uno de los lineamientos estratégicos dentro del FONARSEC. Los fondos de innovación tecnológica sectorial son uno de los instrumentos con los que cuenta el FONARSEC, y son muy interesantes porque replican la lógica del triángulo de Sábato-Botana, es decir, que tratan de formar y de fortalecer interrelaciones entre los tres vértices del triángulo: el gobierno, la infraestructura científica y la estructura productiva. Entonces, podemos decir que la convocatoria FIT Salud PPM 2013 fue un punto de convergencia de una serie de políticas que estaban promoviendo, por un lado, la producción pública de medicamentos y por otro lado, la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta convocatoria además es muy interesante porque hasta ese momento el FONARSEC se encargaba de financiar proyectos en áreas estratégicas que estén articulando en consorcios al sector científico-tecnológico con el sector productivo. Y estos consorcios eran del tipo público-privado. En la convocatoria de producción pública de medicamentos, estos consorcios fueron público-público, porque entonces ahora la estructura productiva, en vez de ser una empresa privada, es una empresa del Estado.
Además, para diseñar estas convocatorias fueron creados consejos tecnológicos sectoriales, los cuales los creaba el MinSIT. Y estos consejos estaban constituidos por actores del sector público, del sector privado y del ámbito científico-tecnológico. Y de esta manera, entonces, en diálogo con distintos sectores, se definían los perfiles de las convocatorias y se llevaba adelante, entonces, la promoción de proyectos considerados estratégicos. Los proyectos de la convocatoria FIT Salud PPM que se buscaban financiar eran aquellos que aporten innovaciones para cubrir la demanda de medicamentos que en ese momento el Ministerio de Salud de la Nación consideraba estratégicos, como por ejemplo antituberculosos y vitaminas y otros más. En 2014 salieron los resultados de la convocatoria. De los 6 proyectos que se presentaron, fueron financiados 5, los que se muestran en la tabla. Vamos a ir viendo ahora un análisis individual de estos proyectos. Este análisis lo realizamos también utilizando revisión bibliográfica, pero además hicimos entrevistas semiestructuradas a personas representantes de los laboratorios públicos que formaron los consorcios de estos proyectos financiados, y también a quien fuera la directora del FONARSEC en ese momento. El primer proyecto que les voy a contar fue presentado por el Laboratorio de Hemoderivados, junto con un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Este proyecto tuvo 2 objetivos. Por un lado, el desarrollo de métodos de producción de gamaglobulinas hiperinmunes, y por el otro lado, el desarrollo de formulaciones inyectables con actividad antituberculosa. Las instituciones que formaban este consorcio ya contaban con una larga trayectoria de vinculación en investigación y desarrollo, y al finalizar el proyecto lograron alcanzar los 2 objetivos que se plantearon. Pudieron adecuar la planta para producir estas inmunoglobulinas y optimizar una formulación inyectable antituberculosa. El siguiente proyecto fue presentado por el laboratorio LEM, junto con la Universidad Nacional de Rosario. También tenían 2 objetivos: por un lado la modernización del laboratorio LEM, y por otro lado el desarrollo de antiparasitarios y polivitamínicos. Este consorcio contaba con cierta experiencia previa de articulación, y además la Universidad Nacional de Rosario ya tenía una planta piloto de producción de medicamentos. Durante este proyecto, el trabajo que realizaron logró que cubran gran parte de los objetivos. Se construyó un laboratorio de investigación y desarrollo y se modernizó el laboratorio de control de calidad dentro del LEM, y con respecto al desarrollo de antiparasitarios se logró equipar a la planta piloto de producción de medicamentos de la universidad de forma tal que pudo ser habilitada por la ANMAT más adelante. Y la gente que estuvo trabajando en estos proyectos, la formación, la capacitación de estos recursos humanos fue muy valiosa, ya que después estas personas fueron incorporadas al laboratorio LEM. Lo que faltó, digamos, para completar todos los resultados fue finalizar el proceso de desarrollo de los medicamentos, que por diversos motivos no se terminó, si bien estaba bastante avanzado. El proyecto presentado por el laboratorio LIF junto con la Universidad Nacional del Litoral tenía como objetivo el desarrollo de medicamentos tuberculostáticos a través de una modernización tecnológica del laboratorio. Las instituciones que formaron el consorcio también en este caso tenían cierta experiencia previa en articulación, y lograron obtener prácticamente todos los objetivos que se plantearon, porque pudieron construir una planta de desarrollo farmacotécnico dentro del LIF, pudieron producir lotes de prueba de 5 especialidades medicinales de tuberculostáticos, y de hecho están actualmente produciendo esos medicamentos. Lo que resta es adecuar la planta para poder obtener la habilitación federal de ANMAT. En este momento tiene habilitación provincial. Luego, el proyecto presentado por ANLIS junto con INTA tuvo como objetivo el desarrollo de antivenenos basados en la tecnología anticuerpo de yema de huevo. En este caso fue el único en el que el consorcio no tenía antecedentes previos de vinculación. Y lamentablemente al comienzo del proyecto se encontraron con varias complicaciones, no pudieron cumplir los objetivos originales del proyecto, pero en un arduo trabajo en colaboración con el FONARSEC,
les permitieron reformular estos objetivos, y entonces empezaron a trabajar en un proyecto para poder aplicar esta tecnología de anticuerpos de yema de huevo en técnicas de diagnóstico. Por lo tanto, nosotros consideramos que, si bien no cumplieron los objetivos que habían planteado originalmente, lograron tener buenos resultados en cuanto a adquisición de equipamiento y a financiación y creación de nuevas líneas de proyecto de investigación en desarrollo en técnicas de diagnóstico. El último proyecto fue presentado por el Instituto Biológico junto con la SIC y la Universidad Nacional de La Plata. En este proyecto tuvieron dos objetivos. Por un lado, el desarrollo y producción de una vacuna antirrábica mediante técnica de cultivo de células. Y por otro lado, el desarrollo y producción de medicamentos tuberculostáticos utilizando una tecnología que se denomina sistema multipartículas. Estas dos tecnologías no eran muy conocidas para el laboratorio en ese momento. Si bien el consorcio tenía cierta ya también experiencia en vinculación y articulación, esta era mayormente entre el Instituto Biológico y facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Luego de ejecutar el proyecto, podemos decir que se cumplieron parcialmente los objetivos, sobre todo aquellos relacionados con la adquisición de equipamiento y el avance de los proyectos de desarrollo a escala de laboratorio, tanto para la producción de vacunas como para los tuberculostáticos. Donde hubo complicaciones fue en la instalación y la puesta en funcionamiento del escalado productivo de estas técnicas. Eso no se llegó a concretar. Luego del análisis individual pasamos a hacer un análisis general de la convocatoria y de los proyectos financiados. En esta convocatoria se buscó financiar proyectos que aporten innovaciones tecnológicas, y en algunos casos, algunos proyectos buscaron innovar procesos que ya conocían, mientras que en otros casos buscaron incorporar tecnologías muy novedosas, incluso novedosas para nuestro país. Y esto, por supuesto, aumentó el riesgo para llegar a cumplir los objetivos. En cuanto a la experiencia en articulación con el sector científico-tecnológico, vemos que varios laboratorios ya tenían vínculos consolidados, y en otros casos esta convocatoria sirvió para crear nexos por primera vez. Y igual, de todas formas, en todos los casos fueron fortalecidos los vínculos luego de esta convocatoria. En cuanto a la ejecución de los fondos del subsidio, lo que podemos decir de las entrevistas es que la mayor dificultad fue el aumento de precios que se vio por las devaluaciones, y también las complicaciones relacionadas con importación de insumos y de equipamiento. Además, todos los entrevistados consideraron que 3 años es un periodo de tiempo muy corto para poder realizar actividades de investigación y desarrollo. Y de hecho existe literatura que comenta esta misma dificultad en proyectos financiados por el mismo instrumento FITS, pero en consorcios públicos privados, que no les alcanzó el tiempo, tuvieron dificultades para poder lograr los objetivos planteados en el tiempo que dura el subsidio. Entonces esto lleva a pensar si realmente el grado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos, es suficiente para poder describir los aportes que realizan estas inversiones. Porque estos procesos son muy complejos y van moldeando el sistema de ciencia, tecnología e innovación a largo plazo. Y en palabras de quien era la directora del FONARSEC en el momento de la convocatoria, los resultados de innovación y desarrollo no se pueden ver en 3 años, y los proyectos exitosos son los proyectos encaminados. En este caso de la convocatoria PPM 2013, podemos decir que hubo claramente un fortalecimiento de capacidades y vínculos que se reflejan en que todos los laboratorios que participaron de los consorcios presentaron proyectos en la nueva convocatoria de FONARSEC PPM que se abrió este año, y también todos los laboratorios presentaron proyectos para dar respuesta a la pandemia por coronavirus. Por ejemplo, el laboratorio de hemoderivados está desarrollando una gamma globulina enriquecida en anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Ahora sí, bueno, para ir terminando, podemos concluir que entre 2001 y 2013 se impulsó la jerarquización de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la consolidación de la producción pública de medicamentos, siendo un punto de convergencia la convocatoria FIT Salud PPM 2013. Hasta ese momento,
no había muchos espacios de diálogo entre el sector encargado de la producción pública de medicamentos y otras carteras públicas. Desde la creación de la ANLAB en 2015, estos canales de diálogo fueron fortaleciéndose y, de hecho, las líneas estratégicas de la convocatoria FONARSEC-PPM de este año fueron definidas en articulación entre la ANLAB, el MINSIT y la agencia IRI. Los proyectos financiados fortalecieron los vínculos entre los laboratorios públicos y el sector científico-tecnológico, y la sinergia entre la ciencia, la tecnología y la innovación y la producción pública de medicamentos es esencial para impulsar la resolución de problemáticas propias de nuestro país. Estos dos puntos se reflejan en los proyectos que se presentaron para dar respuesta frente a la pandemia, como comentaba antes, y también en los más de 30 proyectos que se presentaron en la convocatoria FONARSEC-PPM de este año 2021. Finalmente, para terminar, queremos remarcar que estos aspectos son fundamentales para la construcción de soberanía, tanto en salud como en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias por atenerte al tiempo. Bueno, ahora le pedimos a la siguiente ponencia, la de Pablo Lavarello, Graciela Gutman, Juan José Pita y Mariana Minervini, que vayan preparando la presentación de pantalla. Mientras yo presento la ponencia, el título es Política tecnológica e industrial en el sector biofarmacéutico en Argentina. Misión imposible. Los autores y autoras ya los nombré, vuelvo a nombrarlos: Pablo Lavarello, Graciela Gutman, ambos investigadores del SEBUR CONICET, Juan José Pita, becario también por el SEBUR CONICET, y Mariana Minervini, de el MDE UNSAM. Bueno, cuando quieran, pueden arrancar con la presentación. Un segundo, ahí estoy compartiendo. Dale. Quiero ponerlo en el modo presentación. No me deja. Un segundo. Ahí está, ¿no? Ahí se ve. Sí, perfecto, Juan, Perfecto, se ve perfecto. Bueno, este trabajo que presentamos junto a Pablo, a Graciela y a Mariana es parte, digamos, es una reflexión a partir de una sucesión de distintos proyectos de investigación que en el marco de la pandemia del COVID surgió como disparador la pregunta sobre qué oportunidades presentaba el resurgir, digamos, de las políticas por misión, orientadas por misión, a partir de la pandemia en un sector como el biofarmacéutico. Como les acababa de mencionar, la pandemia puso en evidencia la necesidad de impulsar la biotecnología como tecnología de base en el área de salud. Lo vimos durante la pandemia, la importancia que tuvo a partir del desarrollo de varias vacunas de base biotecnológica, de diagnósticos in vitro, desarrollo de tratamientos terapéuticos, de la I+D. En general, digamos, quedó evidenciado la centralidad que tiene hoy en día la biotecnología moderna en los avances en el área de
salud. Pero a la vez, digamos, esto se montó, digamos, sobre un sistema de innovación en salud en los mismos países centrales y también en los países en desarrollo, que estaba mostrando un enormes problemas para conciliar estos nuevos tratamientos y el acceso a las novedades tecnológicas y productivas con un acceso equitativo por parte de la población. Y bueno, el COVID, digamos, alineó y volvió a poner en el centro del debate la necesidad de una política tecnológica e industrial en salud que esté articulada con las demandas sociales, es lo que vamos a ver un poquito más en profundidad durante esta ponencia. Y sobre todo el eje va a estar en cómo debemos ver esto desde un país periférico, semi-industrializado, como la Argentina, como algunos países de América Latina, en donde son más agudos, digamos, los problemas que mencioné anteriormente que se presentan en los países desarrollados. Pero en donde existen posibilidades, por ejemplo en la Argentina y en otros países de la región, de llevar adelante un proceso, digamos, de industrialización alrededor de la biotecnología. O sea, se trata de discutir si existe un espacio de entrada limitado y transitorio, como veremos, para la entrada como imitador temprano en países con Argentina que puedan combinar la sustitución de importaciones, el aumento de licencias exportadoras, al mismo tiempo que permiten el acceso a menores precios de medicamentos biofarmacéuticos para la población. Se trata de congeniar, digamos, estos objetivos tecnológicos y productivos con las necesidades del sistema de salud. Así que bueno, primero, como sabemos, las políticas orientadas por misión no son algo nuevo, tuvieron su auge en las posguerras, estaban principalmente asociadas al desarrollo de logros en materia aeroespacial y vinculada a la carrera armamentista en el contexto de la Guerra Fría, donde había objetivos tecnológicos muy concretos asociados a criterios de eficacia, que obviamente el típico ejemplo son los desarrollos de misiles balísticos intercontinentales y luego el programa Apolo. El típico ejemplo se da, por ejemplo, cómo eso fue sumamente importante para el desarrollo de la tecnología de microchips, semiconductores y circuitos integrados, a finales de la década del 50 y principios de la década del 60. Momento de auge, como dijimos, este tipo de políticas, pero que posteriormente fueron objetivos de críticas, dado que si bien a veces este tipo de desarrollos involucraba varios sectores, siempre había un sector o subsistema dentro de un sector que era el más favorecido, se transformaba en una especie de compartimiento estanco, en donde era muy lenta e ineficaz la difusión hacia otros sectores o hacia aplicaciones en el área civil. Sobre todo en ese momento estaba el contraste a partir de la década del 80 con el dinamismo que mostraba Japón en el área de electrónica, empezaba a mostrar parte del este de Asia, y a partir de ahí fue virando, digamos, ese debate hacia ver con buenos ojos las políticas de difusión intersectorial, de generación de interacción entre proveedores y usuarios, y con la infraestructura de ciencia y tecnología. Luego, digamos, esto a partir del post-consenso de Washington, digamos, queda relegado este debate de política industrial, queda reducido
a los enfoques de falla de mercado, o a lo sumo, los enfoques de Estado facilitador, por decirlo de alguna manera, en ese periodo de hegemonía más neoliberal. Obviamente que en América Latina lo sufrimos de otra manera, pero también se dio en la discusión de política industrial en los mismos países centrales. Y esto empieza a cambiar luego de la crisis mundial de 2008, en donde vuelven a aparecer, como acá ponemos más en un nivel discursivo que de implementación, las políticas, el enfoque de política por misión, o por lo menos la propuesta de enfoque político por misión, pero de una manera distinta. Ahora, ya asociado a grandes desafíos socioeconómicos, como sobre todo, por ejemplo, en Europa, que fue donde quizás al principio tuvo más fuerza, por lo menos en el discurso público, asociado a los problemas medioambientales y los problemas en el área de salud. Y estas nuevas visiones ya no estaban orientadas a elegir un sector en particular que iba a ser el beneficiario de un conjunto de políticas industriales y tecnológicas, sino más bien, como decimos acá, a la selección de un gran problema social, que sea lo suficientemente relevante a nivel social, digamos, valga la redundancia, para orientar gran parte de los instrumentos de política industrial, desde la I+D hasta, bueno, lo que ponemos acá, la orientación de aprendizajes tecnológicos acelerados en producción, la regulación, los incentivos de precios y la compra gubernamental. Existe un conjunto de literatura que va a discutir cómo se pueden implementar estas nuevas misiones, los distintos niveles, con un gran problema social que luego puede tener distintas misiones asociadas que van traccionando en una combinación que puede parecer top-down, pero según este nuevo enfoque también tiene mucho de bottom-up, en donde es a partir de los sistemas locales y regionales de innovación, donde muchas veces pueden sugerir las soluciones que terminan articulándose en estas nuevas visiones. El problema es que esta amplitud en estos grandes objetivos, mucho más complejos, si se quiere, que en algún punto que las viejas misiones, que eran mucho más concreto en términos técnicos, es que parecen diluir su potencialidad. Y como mencioné, la salud ya aparecía en esta discusión como un ámbito privilegiado para el relacionamiento de estas misiones, debido a los problemas que tenían los sistemas de salud en los países desarrollados, ¿no? Problemas sociales extendidos y persistentes, con el envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas no transmisibles, con cáncer y con ante potencial problemas de carácter urgente, como enfermedades infecciosas o pandemias que surgían como debilidad potencial de los sistemas de salud en países centrales. Acá un primer punto de crítica, si se quiere, a este tipo de enfoques, es que en las discusiones que tenemos junto con nosotros, autores y autoras, es el riesgo de que este tipo de políticas, en lugar de regenerar, digamos, la capacidad industrial y tecnológica del sector, termina permitiendo que sobreviva lo viejo, en el sentido de que sea una reestructuración industrial dominada por los mismos grandes jugadores, las grandes empresas farmacéuticas, y sin superar un régimen de innovación que está muy financiarizado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que es el epicentro en
esta industria. Y esto está asociado, digamos, a un sistema institucional donde muchas veces, digamos, el sistema de innovación está traccionado por no, no centrado en el aumento de la productividad en términos de nuevas terapias y productos que llegan a su fase final, sino más bien en la generación de promesas, en estimular la generación de nuevas empresas de base tecnológica, donde fondos de inversión financiera, típico de tipo venture capital, invierten y sin que lleguen a tener un producto en el mercado, solamente con tener la patente, ya pueden preparar una cotización en bolsa, luego muchos de esos fondos que entraron en esa etapa, si es que esa cotización en bolsa es exitosa, muchos se retiran y a partir de ahí no queda muy desarticulado. Esto es aprovechado también por las grandes empresas en donde seleccionan, ven ahí el potencial de cuáles logran avanzar en los ensayos clínicos y eventualmente terminan un proceso de centralización de capital en las grandes empresas, que terminan siendo más o menos la misma, con muy pocos nuevos incumbentes, ¿no? Que logran a partir de nuevas plataformas tecnológicas llegar en forma autónoma a comercializar los productos, y al mismo tiempo esto lo que termina generando es una enorme tensión entre la necesidad de valorización de ese segmento muy concentrado del capital que acabamos de mencionar y la resolución de las necesidades de acceso de salud. Se ve muy claramente, por ejemplo, cuando uno mira el sistema de salud de Estados Unidos, pero no únicamente. Y en este escenario veíamos como prepandemia las grandes empresas farmacéuticas no priorizaron el desarrollo y la producción de vacunas, básicamente por la baja rentabilidad esperada. Juan, te queda 1 o 2 minutos más o menos. Voy a acelerar rápidamente. Lo importante de esto fue que con la pandemia esto cambió fuertemente o transitoriamente, dado que permitió precisamente una política orientada por misión en países centrales, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que permitió que las grandes empresas farmacéuticas puedan responder en forma acelerada a los desafíos de la pandemia, ¿no? Y ahora tenemos vacunas y métodos diagnósticos, algunas con tecnología totalmente novedosa, como el ARN mensajero, que lograron llegar al mercado. Esto fue posible en parte, no únicamente, pero en parte, a este esquema de política orientada por misión que se tomó, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Defensa, que articularon y financiaron a distintos actores para poder escalar de I+D a la producción. Rápidamente, ¿cómo podemos pensar esto desde países periféricos semi-industrializados? Lo importante es pensar de que existe una ventana de oportunidad asociada a que aún la biotecnología no consolidó una heurística estabilizada de I+D. Existen constantes nuevas oleadas de tecnologías y productos, y esto lo que hace es que todavía los umbrales mínimos de escala de inversión sean alcanzables en algunos países que cuenten con ciertos umbrales de infraestructura en ciencia y tecnología. Pero para esto se requiere un entramado empresarial que pueda absorber dichas capacidades. Y Argentina tiene un entramado importante a partir de su inserción a principios de los 90 como imitador temprano, y actualmente hay un conjunto de empresas acotado que producen ingredientes farmacéuticos activos en
biosimilares de primera generación. Hay un par que avanzaron en biosimilares de segunda generación, como anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes, y que se insertaron en la producción de vacunas anti-COVID a partir de la producción de IFA. Y también hay algunas empresas farmacéuticas que se están intentando diversificar, entrando primero en la etapa de formulación y llenado, y que ya lo están haciendo actualmente en instalaciones de terceros, pero con proyectos, construyendo sus plantas propias. Solamente mencionar rápidamente que si bien hubo una inserción exportadora en primera generación, el déficit fue creciente, y esto se debe, como podemos ver acá, principalmente a que a medida que Argentina va avanzando en la imitación de productos de primera generación, fueron llegando a los de segunda generación, que son los de mayor costo. Así todo, hubo un ingreso relativamente exitoso de un grupo y una segunda empresa que también avanzó, con lo cual Argentina está entrando también en los biosimilares de segunda generación. Rápidamente, la conclusión más importante que nosotros vemos acá es que el diseño de política orientada por misión está muy pensado en los países centrales y desarrollados, y de que a la hora de pensarlo en países periféricos, las políticas no pueden estar desvinculadas de las trayectorias tecnoproductivas previas. Y esto un poco lo relaciono con las presentaciones que vimos anteriormente. Se trata, digamos, de aprovechar esta ventaja del atraso, de industrialización muy tardía, en donde se trata de aprovechar la infraestructura de CIT y la experiencia en bioproceso para absorber rápidamente las oleadas, las nuevas oleadas en biotecnología. Nosotros acá, bueno, identificamos un conjunto de áreas muy variadas, proponemos una noción de proyecto estructurante más que de misión, con la idea de que el desafío del COVID permita no solamente centrarse en la resolución de los problemas del COVID, sino en desarrollar el entramado productivo de las biotecnologías para aprovechar el ingreso en la manufactura de medicamentos de alto precio que son estratégicos para el sistema de salud. Y en articular y direccionar acciones e instrumentos ya existentes, y en un desafío muy grande a partir de una instancia interministerial, porque requieren muchas áreas de intervención, para asegurar los aprendizajes acelerados y avanzar en la soberanía sanitaria. Bueno, después, en todo caso, se puede volver sobre algunos de estos ejes de política, si quieren, en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia, la última de este primer bloque. Les pedimos a Federico Estesano, Rubén Oliver y Jacobo Gómez que vayan preparando la presentación. El título de la ponencia es Capacidades del sector biofarmacéutico mexicano, proceso envasado de la vacuna Covidencia por la empresa Drugmex. Los autores, recién los mencioné, son Federico Estesano, de la Red Latinoamericana de Estudios Económicos y Sociales sobre Biotecnología, Rubén Oliver, del Instituto Politécnico Nacional, y Jacobo Gómez, estudiante de doctorado en Innovación en Ambientes Locales. Los tres de México, claramente. Bueno, los dejo entonces con la presentación. Muchas gracias por participar de las jornadas. ¿Ves bien la pantalla y me oyen, no? Se ve bien la pantalla, se oye un poquito bajo. No sé si soy solo yo. Quizás acercarte un poco al micrófono. Sí, listo. Bueno, seré más o menos rápido. Como, no sé si ustedes, sí, seguro, ustedes recordarán el caso de la empresa argentina que produjo la vacuna de AstraZeneca, que
que se produjo en Argentina, digamos, y la fase final de envasado y llenado se hizo aquí en México. Acá tenemos otro caso que está en base a la vacuna de BioCancino, de la empresa china BioCancino, donde solo se hizo el envasado y el llenado, digamos, a requerimiento de la empresa china y con el apoyo del gobierno federal mexicano. El interés, digamos, que estamos empezando a desarrollar, esto todavía es un poco exploratorio como estudio de caso, porque queremos ir con más información más a fondo y compararlo con el caso de AppScience y AstraZeneca y la empresa mexicana y la Fundación Slim, que fue la que inició ese proceso, es discutir qué posibilidades hay para desarrollar en industrias farmacéuticas nacionales la producción de medicamentos y vacunas, viendo que toda la industria farmacéutica de América Latina mostró limitaciones, digamos, en el marco del COVID-19 para dar respuesta, digamos, a través de la producción de vacunas, salvo yo creo que el caso específico en torno a AstraZeneca, donde tenemos actores privados, gobiernos, colaboración y más de ahí más completo. Aquí es algo que tiene que ver un poco con el modelo de maquila y de ensamble, que en este caso no es el ensamble manufactura tradicional de México, y en torno a su relación a Estados Unidos y Canadá en el marco del TLC. Entonces, digamos, el interés estuvo en este entorno y ver trayectorias, capacidades y visiones futuras, digamos, de la empresa mexicana que se involucró. Esto es bastante importante, creo que para ustedes también igual es más o menos claro. Al igual que en América Latina, el sector farmacéutico en México depende mucho de los insumos que importa, ¿no? Y lo que importa es lo que importa es de alta complejidad, digamos, pero, digamos, producen en grandes niveles medicamentos genéricos, ¿no? Al menos 36% de los insumos requeridos son importados por la industria mexicana, y en contraparte, digamos, el desarrollo de medicamentos innovadores, de biosimilares y bioequivalentes, de vacunas, es muy escaso y está concentrado en muy pocas firmas nacionales. Y obviamente el mercado de exportación de farmacéuticos mexicanos, básicamente genéricos, es Estados Unidos. Entonces el patrón, digamos, repite el patrón comercial de otros sectores, ¿no? Como los automotrices, por ejemplo, de dependencia, ¿no? En este caso de los medicamentos innovadores que importa y de los principios activos de los genéricos que, digamos, y el TLC ha sido es un corset para la limitación de la industria local como sector dinámico de la economía, y en este caso para el sector biofarma en particular, un peso importantísimo de los acuerdos de protección de propiedad intelectual que han siempre ido por el lado de consolidar las ventajas donde las Big Pharma, y Estados Unidos en particular, tienen ventajas competitivas, ¿no? Y las protecciones hacia las patentes y las marcas comerciales han sido muy evidentes. Bueno, este es el marco. Yo me voy a ir muy rápido porque creo que todos un poquito hablamos y hablaremos de esto, pero que hay una revolución, transformación de la biotecnología a nivel cognitivo por los cambios de las nuevas biotecnologías modernas, los cambios institucionales, digamos, y el modelo global de negocios biotecnológico y biofarmacéutico, que es al estilo estadounidense, un nuevo régimen de aprendizaje biotecnológico, nuevas estructuras de búsqueda y definición de problemas y heurísticas para superar problemas de conocimiento, y lo que también creo que todos tenemos más o menos claro, cómo cambiaron los patrones de división del trabajo, las formas de incentivo, cómo se seleccionan los agentes en el sector y las barreras de entrada, que, digamos, en este entorno ha marcado la aparición de estas empresas especializadas en biotecnología o nuevas empresas biotecnológicas, que, digamos, son los actores empresariales dominantes del sector junto a las Big Pharma, digamos, ¿no? A las grandes empresas integradas verticalmente, y el rol que tienen, ¿no? Estas nuevas empresas o
biotecnológicas como impulsores, digamos, del potencial comercial de desarrollo de ciencia básica, ¿no? hacia prospectos de viabilidad comercial. Bueno, como les decía, ¿no? Lo que tratamos de ver o caracterizar son las trayectorias, los campos de especialización del conocimiento, las capacidades y las posibilidades de escalamiento tecnológico futuro de la empresa mexicana a partir de este caso, y tratar de preguntarnos por las capacidades que mostró la empresa, ¿no? En la experiencia del proceso de envasado, sabiendo que es la fase final y que, citando a Lavarello, envasar vacunas no es como envasar Coca-Cola, pero que sabemos que es la fase de menor complejidad cognitiva, productiva y tecnológica. Bueno, para contar los actores, ¿no? CanSino Bio desarrolló esta vacuna con Videncia con el Instituto de Biología de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China. Es una vacuna que es de una sola aplicación y está basado en, voy a leer porque esto no lo manejo, un vector basado en el adenovirus tipo 5 que expresa la glicoproteína de espiga del SARS-CoV-2. CanSino es un laboratorio de investigación privado que se creó en 2009 por investigadores chinos que estudiaron en Canadá y tuvieron algún pasaje en puestos altos en grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Antes de volver a China para volver a fundar CanSino. Ha estado muy especializado en vacunas para meningitis, tuberculosis y sobre todo la de ébola, que fue manufacturada en Canadá. Y aquí en México, digamos, se pidió pues, por caso de emergencia, digamos, la aprobación ante la autoridad federal, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, y en febrero de 2021, digamos, tuvo un proceso expreso de aprobación para su uso. El otro actor, DrugMex, es parte, acá tenemos que después investigar más cómo opera esto con los colegas argentinos también, es subsidiaria del grupo argentino DrugMex, y en 2015 comenzó a producir aquí en México, inauguró su planta en Querétaro, y ahí lo que hace, o lo que hacía hasta el contrato con CanSino y el gobierno federal, era hacer de Contract Manufacturing Organization, digamos, una tercerizada que hacía productos inyectables estériles, ¿no? Liofilizados y soluciones en ampolleta para consumo humano. Estimando, digamos, antes de la ampliación y del proceso de vinculación en el marco del envasado de Convidencia para México, a 6 millones de unidades al año, ¿no? Capacidad productiva y más de 80%. Bueno, el proceso, digamos, de vinculación, digamos, entre la llegada del principio activo y el envasado final aquí a nivel nacional, para la empresa no fue especialmente muy costoso, pero sí lo obligó, digamos, a hacer una estrategia de reconversión productiva, ¿no? Porque, digamos, había un cambio marcado entre ser maquilador de productos a granel a, digamos, una actividad más específica, detallada y especializada como la de las vacunas, ¿no? Y el llenado. Entonces, digamos, vemos también que para la empresa, digamos, y esta es la información que nos compartieron, el nicho de negocio comienza a desplazarse, digamos, ¿no? Pasar del desarrollo de nuevas formas farmacéuticas y de aplicación de medicamentos y producción de pequeñas moléculas hacia biotecnológicos, empezando, digamos, de corto plazo y a mediano plazo, con una visión de especializarse en actividades vinculadas con la vacuna. Federico, perdón que interrumpo un segundo. Nos están avisando que se escucha un poquito mal. Si podés alejar apenitas el micrófono de la boca, se va a escuchar bien. Y de paso te aviso que quedan 5 minutos. Ok. Bueno,
gracias Gonzalo, creó Drugmex un equipo específico ad hoc para esta experiencia, para completar la formulación del producto, después que recibió la sustancia activa, ajustó sus instalaciones, su infraestructura, compró equipos y capacitó gente, digamos, en el uso de esos nuevos equipos y en vacunas específicas, ¿no? Aumentó su capacidad original de producción, digamos, y se comprometió, ya hizo esta entrega en febrero de 2 millones, hizo otra entrega más, planeando en el total del año, digamos, entregar 35 millones de dosis. Entonces, también en el proceso encontramos que algunas relaciones previas que tenían con organizaciones de I+D, Drugmex las pudo intensificar, digamos, y realizó en esa medida, ¿no? Algún proceso de aprendizaje. Bueno, pues, te lo paso, está ahí. También es un resumen de lo que les acabo de decir. Creo que es importante ver esto, ¿no? Que la inversión en infraestructura para la empresa, digamos, la ampliación de la planta productiva está pensada en que se van a poder convertir gradualmente a ser un productor vinculado en esta fase de la cadena de vacunas, ¿no? La adicional. Y como conclusiones, bueno, primero creo que la capacidad distintiva, ¿no? De Drugmex tiene que ver más con lo gerencial, lo técnico, lo productivo, que con la capacidad de hacer I+D, más con la estrategia y la estructura que con competencias y capacidades dinámicas, ¿no? Pero bueno, CanSino, la empresa china, su proceso de selección, digamos, y encontró que estas competencias eran fundamentales, y para la fase de envasado planeada con el gobierno federal mexicano era la empresa, ¿no? Y acá hay algo interesante, digamos, que se puede pensar para otras empresas. Se busca ampliar ahora en el marco de CELAC y las discusiones que están habiendo, algunos encadenamientos regionales, ¿no? Para la producción de medicamentos y vacunas, ver cómo hay empresas que pueden pasar desde sus conocimientos en el uso de espacios productivos estériles y con volúmenes de producción más o menos altos, aprovechar esas capacidades productivas en un proceso más o menos rápido de ajuste para especializarse, digamos, en estas fases, ¿no? En esta producción. Bueno, y en ese marco, digamos, Drugmex incorpora en esta experiencia capacidades y se vincula con actores científicos productivos del campo. Y lo que les decía al principio, ¿no? Me parece que el caso ilustra, nos parece que el caso ilustra el tipo de orientación estratégica de las biofármacas mexicanas, perfil de producción y maquila de genéricos hacia Estados Unidos para su exportación, mucha dependencia de importación de insumos, básicamente farmacéuticos, y baja y nula incorporación de conocimiento de la producción, ¿no? Y producción propia. Y este marco, este entorno, es tan fuerte, digamos, que para casi ninguna empresa mexicana que se ha involucrado en los procesos de vacunas está en mente, digamos, pasar a dar el salto, digamos, ¿no? Ir hacia las fases de arriba, las iniciales, desde la I+D desde cero, porque el nicho fuerte de negocio está en el TLC y en exportar genéricos a Estados Unidos, digamos, y estos procesos de escalamiento creemos, digamos, que llevamos 10 años estudiando esto, de las insuficientes políticas industriales y de ciencia y técnica, digamos, que México ha destinado a esto, ¿no? Y el TEMEC ha reforzado más estas, ¿no? Los procesos están centrados en medicamentos que son innovadores, son muy escasos en pocas firmas, la exportación de medicamentos genéricos, importando principios activos y marcos legales de propiedad intelectual que limitan, ¿no? El desarrollo de una industria nacional de bioequivalentes, digamos. Esto comparado con Argentina y Brasil, que son dos países comparables,
bastante notable, ¿no? Porque hay muy poquito de producción de medicamentos bioequivalentes en México y también de vacunas. Entonces, bueno, esto que también vamos a discutir más tarde en la tercera fase, digamos, si este sector tiene un patrón de innovación pautado por un nivel muy alto de concentración de las actividades, con muy bajas tasas de entrada de nuevos jugadores, el desarrollo de políticas industriales y de I+D orientadas al sector tiene importancia fundamental, digamos, y pensar en procesos de cambio estructural y políticas industriales donde el Estado sea capaz de seleccionar instrumentos específicos. Nuestra visión es que a corto plazo esto no se ve muy cerca, pero bueno, aportemos conocimiento de lo que se va dando y ubiquemos allí el problema, ¿no? Es un problema de prioridades de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, esta fue la última ponencia de este primer bloque. Ahora vamos a dar paso a Verónica Robert, que va a comentar este bloque de ponencias. Verónica es investigadora de CONICET y docente de la UNSAM y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, Verónica, tenés aproximadamente 20 minutos para el comentario y luego damos lugar a una ronda de respuestas. Bueno, muchas gracias por invitarme a ser el comentarista de esta sesión, que me pareció muy interesante. Te pido por favor que me avises a los 10 minutos. Yo creo que tengo más o menos controlado el tiempo, pero por ahí me voy porque no es un formato habitual y 20 minutos es bastante tiempo. Bueno, en primer lugar decir que los 4 artículos son 4 artículos de gran calidad y que aparte aportan mucha información sobre la cuestión en general de innovación, de producción pública y de desarrollos tecnológicos asociados a la emergencia de algunas misiones particulares como la que fue imponiendo la crisis sanitaria provocada por el COVID. Creo que también, a su vez, los 4 trabajos, voy a empezar haciendo un comentario general sobre los 4 y después voy a ir uno por uno. Creo que en general los 4 trabajos también coinciden en el diagnóstico y coinciden obviamente en cómo atacar el problema. Básicamente todos señalan los problemas de desarticulación de los sistemas de salud en Argentina y en México también, los problemas de déficit comercial que generan, las dificultades que aparecen en la provisión de determinados medicamentos puntuales, la necesidad de política pública para revertir esta situación, y dentro de la necesidad de políticas públicas para revertir esta situación hay un debate ahí acerca de consorcios públicos-privados, consorcios públicos-públicos como los que se han promovido en el marco de los FIT-S, y misiones, proyectos estructurantes. Hay como un gran abanico de políticas sobre el cual me va a gustar volver dentro de un rato, y a su vez hay algunos trabajos, y eso me parece muy interesante, que también señalan ciertas dinámicas globales que afectan a las posibilidades de implementar este tipo de políticas en países como los nuestros. Entonces, dicho esto como comentario general, me gustaría pasar a comentar los trabajos en el siguiente orden. Primero voy a hablar del trabajo de Ana y Juan Martín, junto con el trabajo de Noelia, Daniel y Federico, porque son sobre un mismo tema. Después voy a pasar al trabajo de Federico, Rubén y Jacobo sobre Dragmex. Y por último, el trabajo de Pablo, Graciela, Juan y Mariana, que obviamente tienen como una perspectiva más macro y más general. Entonces, empezando por el trabajo de Ana, en la presentación de Ana, la verdad es que es muy interesante la experiencia del Profarse. Creo que está muy bien lograda la discusión acerca de qué es el Profarse y cómo el Profarse ha logrado desarrollarse a lo largo de los últimos años.
Me quedan algunas dudas acerca del marco teórico elegido, ¿no? El marco teórico de transferencia tecnológica. ¿Por qué hacer énfasis en la transferencia tecnológica cuando en realidad estamos hablando de un, bueno, de un laboratorio, digámosle, del proceso de constitución de un laboratorio público, ¿no? De toda una historia que lleva a, digámosle, finalmente a constituir este laboratorio público? Y en algún punto aparece alguna vinculación con la universidad, con la UNLP, y bueno, también en el artículo mencionás con la Universidad de Río Negro. Y en realidad, o sea, en realidad parece mucho más un esfuerzo endógeno de la institución en, digámosle, su capacidad y su voluntad de hacer ese desarrollo y de aprovechar un contexto político particular para ese desarrollo. Y creo que eso está muy bueno en el artículo, cómo explicás cómo ese contexto político institucional promueve el desarrollo del Profarse. Y en realidad, el uso que hacen de la transferencia, la vinculación que hacen con la universidad, casi diría que es funcional a su propia estrategia interna de desarrollo y no tanto... y es curioso que incluso se use la palabra transferencia en este caso, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en general la literatura de transferencia tecnológica trata de ver cómo es la vinculación desde la universidad hacia el sector productivo, y siempre está como mucho más parada en los problemas de transferencia de ese conocimiento que tiene la universidad, ¿no? que posee la universidad en su carácter de generación y su, digámosle, objetivo en la generación de conocimiento, mientras que el sector productivo es un mero sector usuario de ese conocimiento. Y aquí en realidad no lo veo por ese lado. Me parece que toda la historia funciona bien sin ese marco teórico y estaría buenísimo desprenderse de eso. Me parece que el marco teórico que mencionaste al comienzo de neodesarrollismo y empresas públicas ofrecen todo lo sustantivo a este trabajo en sí. Por otro lado, algunas cuestiones adicionales que me parecen súper interesantes de la presentación es esta idea de trayectoria, ¿no? Y que además eso contrasta fuertemente con la literatura de transferencia. ¿Por qué? Porque la literatura de transferencia va a ver relaciones universidad-empresa puntuales, ¿no? Y de hecho su unidad de análisis es una vinculación, ¿no? En el marco de un proyecto específico, como por ejemplo podría ser el financiamiento del FONARSEC durante 3 años, ¿no? Y ve qué es lo que sucedió en esa unidad de tiempo. Y lo bueno de tu trabajo es que justamente dice, bueno, yo no me interesa qué es lo que pasó acá, me interesa ver esto en una dinámica mucho más larga, en una trayectoria. Y por eso me parece que no es tan funcional ese marco y que es mucho más valioso poner de relieve la trayectoria para explicar la construcción de capacidades, el desarrollo de un conjunto de proyectos que van estando vinculados entre sí dentro de la propia trayectoria del Profarse y el marco institucional más amplio. La verdad que, bueno, fuera de ese comentario, digámosle, de cómo encuadrar teóricamente el caso, la verdad que el artículo me encantó y me gustó muchísimo también, sobre todo, enterarme de toda esta historia que está muy, muy buena y muy bien relatada. Con relación al trabajo de Noelia, Daniel y Federico sobre los 5 FIT-S de FONARSEC, ahí, bueno, obviamente también me parece súper interesante las experiencias relatadas. Ahí yo, junto con otros colegas, nos tocó ver los FONARSEC de la primera generación, los que salieron en el 2010, y ver un poco la historia de estos casos me resultó muy, muy interesante. La comparación. ¿Por qué? Porque en aquellos otros FONARSEC estábamos hablando de una relación público-privada, ¿no? Los FONARSEC creo que se llamaban de alto impacto tecnológico. Bueno, había varios proyectos, bueno, no importa.
Y acá, en cambio, tenemos una articulación público-pública. Entonces, quizás mi pregunta acá es, ¿qué hay de específico en la vinculación público-pública que no hay en la vinculación público-privada, ¿no? FONARSEC es como el instrumento más importante del Ministerio de Ciencia y Tecnología para promover articulación entre el sistema científico y el sistema productivo. Y acá vemos que el sistema productivo puede ser un sistema productivo público o un sistema productivo privado. Entonces, bueno, ¿qué tiene de específico el sistema, la vinculación cuando es público-público? Ahí, sí, de ver los resultados y de escuchar tu presentación y leer el trabajo, me da la sensación de que no hay tanta diferencia. Me da la sensación de que cuanto más competencias tiene el proyecto en un comienzo, más perspectiva de éxito tiene. Cuanto más cercana es digamos, en términos de Boschma, no sé si en el seminario este ya apareció Boschma, probablemente sí, Boschma habla de distancias, ¿no? Distancias cognitivas, distancias sociales, distancias institucionales. Yo creo que acá cuanto más cercanas son las distancias institucionales y cognitivas entre el grupo de investigación y el laboratorio público, más chances tiene esto de tener resultados. Y bueno, y la verdad es que no logro ver demasiada diferencia. No sé si ustedes pudieron en algunas entrevistas indagar en esto en particular, pero me parece súper interesante tratar de destacarlo. Por otro lado, ustedes hablan... Verónica, perdón, quedan sí. 10 minutos. Voy bien porque ya estoy terminando con el segundo, así que estoy dentro del orden. Por otro lado, ustedes hablan del problema del riesgo tecnológico, del problema y de que en algunos proyectos el riesgo tecnológico era demasiado grande, demasiado ambicioso el proyecto, y eso también generó como un problema a la hora de obtener resultados. Y, digámosle, algunos resultados que son, digámosle, pensados por el instrumento, como la creación de vínculos, aparecen como, y la creación de competencias aparecen como digámosle, verificados, a pesar de que el producto final en el mercado no aparezca, ¿no? O el producto final, no en el mercado, porque sería acá digámosle, laboratorios públicos que producen para agencias públicas, no lo alcancen. Sí hay un proceso de construcción de competencias. Nuevamente, rescatando la ponencia comentada anteriormente, el foco que ustedes hacen acerca de que 3 años es poco tiempo, nuevamente me parece que nos obliga a abandonar una mirada de la transferencia como un acto puntual y entender a la transferencia como un proceso. Y de hecho, la historia del laboratorio de hemoderivados explica por qué pudieron avanzar más durante estos 3 años, en el caso puntual, y la corta historia de los otros laboratorios, como por ejemplo el LIF o, me olvidé el caso de, ¿cuál era? El de que hacían antivenenos, que tenían como una historia un poco más corta. Eso explica que no se haya podido terminar, pero sin embargo, en esos 3 años se avanzó dentro de esa trayectoria, y eso implica que quizás dentro de 4 o 5 años uno vuelve a ver ese grupo de investigación, ese laboratorio, esas vinculaciones, donde por ahí entran actores y salen actores y los resultados son otros. Entonces, creo que las dos experiencias lo que nos muestran es la importancia de pasar a una mirada de trayectorias y no tanto a una mirada del caso puntual. Después, con respecto al caso de Dragmex, me queda la pregunta acerca de hasta qué punto la experiencia esta es repetible dado el contexto, ¿no? El contexto comercial, los convenios con Estados Unidos, comerciales con Estados Unidos, el contexto institucional, la cercanía a Estados Unidos, que para mí en México, para los sectores intensivos en ciencia, tiene que ser muy disruptiva. ¿Hasta qué punto esta escala, este proyecto podría haber sucedido en un contexto que no fuera el contexto de COVID? ¿Hasta qué punto es posible establecer este tipo de
integraciones, aunque sea en cadenas globales, desarrollos tecnológicos dentro de cadenas globales intensivas en conocimiento, fuera de este contexto en particular. Y al mismo tiempo decir, bueno, si no son posibles, hay que ver de generarlos, porque tu experiencia, el relato del caso muestra un conjunto de construcción de competencias que son relevantes para superar los problemas estructurales de los sistemas de salud en los países como los nuestros. O sea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la demanda pública pudo haber sido determinante en la concreción de este proyecto? Sin una demanda pública, ¿este proyecto hubiera sido viable? Entonces, un poco esa es mi pregunta. Con respecto al último artículo que dejé para comentar, el de Pablo, Graciela, Mariana y Juan, la verdad es que, bueno, me encantó el artículo, me parece, todos los 4 artículos me gustaron mucho, soy un poco insistente al respecto. Me parece que viene a traer la cuestión institucional e internacional y de economía política sobre el centro de la escena y a poner un poco en perspectivas todos los otros desarrollos que estuvimos viendo más desde una escala micro. ¿Por qué? Porque por un lado, la perspectiva internacional, ellos plantean bueno, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el mercado global? Nos está ofreciendo un sector que crece a la sombra, al contexto, en la contención de un sistema de propiedad intelectual que es, digámosle, incluso dañino para su propio desarrollo y que limita mucho la posibilidad de emergencia de polos alternativos frente a esto. Y por otro lado, algo que también hicieron mucho hincapié y que para mí cada vez está cobrando un papel más importante y luego de la pandemia parece todavía haber resurgido con más fuerza, es la cuestión del capital del capital de riesgo y la financiarización. O sea, ¿qué sucede con la posibilidad de hacer desarrollos tecnológicos autónomos en países como los nuestros y de que esos desarrollos tecnológicos prosperen, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades? O sea, si tenemos laboratorios públicos, esos laboratorios públicos van a tener una lógica de producción diferente de la lógica que van a tener los laboratorios privados. Pero los laboratorios privados, que por otro lado van a atraer fuertemente a los investigadores, a los mejores perfiles de los investigadores de las universidades, con sueldos bien altos, van a estar posiblemente mirando, como decía Juan, la posibilidad de valorizar su empresa por encima de la introducción real de productos en el mercado. Y esto, por un lado, afecta la posibilidad de tener empresas tecnológicas con producción efectiva en nuestros países, pero también afecta al laboratorio público, porque de alguna forma está limitando el acceso a determinado conocimiento o incluso está direccionando el conocimiento, los desarrollos nuevos de punta, en problemas que quizás no sean los problemas relevantes de salud pública argentina. Entonces, por ahí podemos tener, digámosle, frente a este contexto de la emergencia de la financiarización de la innovación y del capital de riesgo, señales para que nuestras trayectorias tecnológicas se acoplen a trayectorias tecnológicas globales que en algunos casos serán funcionales a la resolución de problemas nacionales y en otros no. Y eso me preocupa, Y además, bueno, desde ya la cuestión de perder competencias construidas en el sistema público, que, bueno, no es que uno las pierde, pero que se ponen a disposición del desarrollo de esas trayectorias tecnológicas globales y no al desarrollo de las trayectorias tecnológicas nacionales, nada, es como que es un gran desafío. Entonces ahí aparecen, ¿no?, las políticas por misión, las políticas transformativas, y yo ahí tengo la pregunta de si son las mismas, si es la misma cosa o no, qué diferencia hay entre las políticas por misión
y las políticas transformativas que aparecen, ¿no?, con este paradigma que se llama Transformative Innovation Policies, que dicen, bueno, veamos cuáles son los problemas sociales y ataquemos a esos problemas sociales. Y porque en esas políticas transformativas, digámosle, de picking the problem, como dice el artículo, en vez de picking the winners, la cuestión es quién define esos problemas y cómo se definen esos problemas. Entonces, hoy por hoy me parece que hay, por lo menos en la agenda internacional, tuvimos Globalix la semana pasada y había un montón de trabajos sobre eso, ¿no? Los desafíos globales del desarrollo de la ONU, ¿no?, los Global Development Goals, aparecen como la agenda a seguir, pero los 17 desafíos tienen el problema de la salud, tienen el problema climático y también tienen el problema de la desigualdad. Y cómo articular misiones en torno a esos desafíos, y por qué articular misiones en torno a esos desafíos y no otros, es lo que todavía no me queda claro. De alguna forma la misión, la pandemia resolvió mucho de ese debate, ¿no? Y en esta mesa queda muy claro, pues son todos especialistas en el sector de salud, que los esfuerzos tenían que ser puestos en la solución de ese problema, porque era urgente. Pero después, ¿qué pasa? ¿Es cambio climático? ¿O sigue siendo salud? Y si es salud, ¿qué tipo de salud? Entonces, bueno, un poco esos son mis comentarios. No sé si son muy útiles, pero nada, gracias por permitirme hacerlos. Muchas gracias, Verónica. Excelente el tiempo. Bueno, ahora la idea era hacer primero algunas preguntas, si los que están participando de la mesa tienen, hacia los ponentes, y luego le damos un tiempo de 5 minutos, si se puede menos, mejor, a los ponentes para que respondan los comentarios o agreguen lo que quieran respecto a lo que se estuvo discutiendo en la mesa. Bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, yo diría, para agilizar, que abran directamente el micrófono, si no pasamos a los ponentes. Bueno, abrí el micrófono entonces. Dale. Quería consultarle al grupo de Noelia y Daniel si ellos identificaron, al menos en los ejemplos que dan en los que, bueno, no se llegó al objetivo que se había planteado, alguna otra problemática más allá del tiempo, que claramente ellos la plantean como un limitante, si entienden que identificaron alguna otra problemática en la que debiéramos estar pensando cuando, bueno, diseñamos políticas, instrumentos, programas que permitiera acompañar para cumplir con los objetivos a estos consorcios. Y si tuvieron una perspectiva, perdón, sumo algo más, que entiendo que no era parte del objetivo de ellos y ellas, pero si al menos cuando entrevistaron a la directora del FONARSEC o ellos, tuvieron alguna perspectiva federal. O sea, sé que se presentaron solo 6 proyectos y 5 fueron financiados. Los 5 son del centro del país, ¿no?, donde más capacidades hay. Entonces, quizá es, bueno, si tuvieron esta perspectiva, si se la hicieron a la directora y si hubo una intención de hacerlo federal, pero bueno, terminaron presentándose quienes tenían las mayores capacidades. Gracias, Ana. Bueno, hacemos alguna preguntita más y después todos van a tener oportunidad de responder tanto los comentarios como las preguntas de esta partecita. Si hay alguna pregunta o comentario más sobre las ponencias. Sí, yo una pregunta. Para las dos Dale, primeras, Pablo. ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas las exposiciones en general. Los laboratorios públicos realmente presentan material muy rico para pensar y en función de eso me pareció muy interesante cuando se planteó en la primera exposición la
la diferenciación entre distintos impactos de transferencia, la económica, la intelectual y la sistémica, y eso asociado no digamos, un poco la segunda ponencia se hizo mención a la producción de respuesta a demandas sociales, o sea, un poco en línea con la apertura de ayer, la producción de valores de uso vis a vis valor de cambio. Y la pregunta es, digamos, quizás lo han dicho y a mí no logré captarlo, pero digamos, en estos casos que se analizó, la forma organizacional, qué grados de autonomía tiene administrativa, si eso genera una traba en los dos casos a el desarrollo de las empresas, o sea, si funcionan como sociedad del Estado con ese grado de autonomía o presenta una rigidez de esto. Y en segundo lugar, si ese paso a mayor grado de autonomía no los puede sujetar justamente una lógica de valor de cambio que vacíe justamente el punto de demanda social. Que creo que es un tema que es interesante plantear porque no se puede vivir aislado totalmente del mercado, a menos que exista una prioridad nacional muy clara de apoyo a este tipo de cosas. Gracias, Pablo. Bueno, hacemos una preguntita más breve y después pasamos a las respuestas. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vayamos a las respuestas en el orden de presentación de las ponencias, así que le doy la palabra a Ana Clara y a Juan Martín, que creo que se había conectado. Por favor, no más de 5 minutos. Dale, no más de 5 minutos. En relación al formato de la mesa, agradezco que haya un comentarista en principio. Creo que esto no sucedió en todas las mesas y me alegra que sea así, ¿no? Que tengamos una devolución certera, o sea, asegurada. Y te agradezco, Verónica, por la lectura y por la devolución. Entiendo que si nosotros quisiéramos publicar o pensáramos en que, bueno, este es el trabajo, ¿no? La trayectoria del Profarse, el marco teórico haría ruido. Y entiendo que eso sea así, comparto con vos esa mirada. En realidad lo que acá estamos trayendo es un avance inicial de algo que pretendemos que sea más grande. Para nosotros la vinculación y transferencia tecnológica no es un proceso que llega después de haber construido un conocimiento dentro de las universidades o los organismos de ciencia y técnica, ¿no? Porque si no, ahí estamos pensando más pensaríamos en políticas científicas, en cómo la construcción de ese conocimiento es posteriormente transferido a la industria o al sector productivo. Entonces, en principio la pensamos de manera conjunta, ¿no? Vemos cuáles son las vinculaciones a partir de las cuales se construye conocimiento. Y no solo de las universidades con el sector productivo, sino también a veces, como uno de los ejemplos que traje, entre dos privados, ¿no? INVAP y, bueno, en ese caso todavía no era privado, perdón, era el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, pero no era un organismo científico-tecnológico, digamos. Y ahí hubo un aprendizaje para las dos partes, y hubo también transferencia de conocimiento, porque era la primera vez que el Prosome se enfrentaba a la formulación de un proyecto y tenía después que ejecutarlo y llevarlo a la práctica. Incluso hubo formación de recursos humanos para controles de calidad. Entonces, el primer paso fue hacer un abordaje de tipo histórico, trayectoria, entender cuáles fueron los vínculos y no entenderlos de manera aislada, sino, bueno, cuáles fueron los vínculos previos que habilitaron nuevos vínculos, ¿no? El próximo paso será caracterizarlos más en profundidad, en base a estas tipologías, algo que creo que ya le aprovecho y le respondo a Pablo. Nosotros no pensamos en términos de impacto, le llamamos beneficios, porque de nuevo, no estamos pensando en hacer un análisis ex post de lo que sea que haya sucedido, sino es un durante, ¿no? Es durante el proceso. ¿Cuáles fueron las motivaciones que acercaron a los actores? ¿Cuáles son los beneficios que empezamos a ver, a veces desde el inicio mismo? Porque cada uno de los actores tiene propósitos diferentes y en el momento en que se sientan a charlar y diseñan el proyecto, ya desde ese momento nosotros empezamos a identificar algunos de estos beneficios que las más de las veces son de tipo cognitivo o intelectual.
Y entonces, una vez que analicemos los vínculos, y bueno, podamos cerrar tema Profarse, la idea es sumar otras empresas de producción pública, y por qué no, otros laboratorios. Digo, dentro del universo de laboratorios de producción pública, no solamente hay empresas, hay laboratorios que dependen de municipios, ¿no? Digo, cosas completamente muy dispares. Creo que con eso hice la mayoría de las observaciones. La última que hacía Pablo en relación a lo organizacional, ¿no? Las trabas organizacionales, es algo sobre lo que Juan Martín podría responder mucho mejor, pero tuvo que desconectarse, se había sumado, sí, y tuvo que volver a salir. Es cierto que en el momento en que el Profarse decide convertirse como empresa, bueno, ya empieza a desdibujarse esa idea del medicamento como bien social, ¿no? Porque tienen que mantenerse, no hay ninguna duda de eso. Pero las trabas que ellos estaban teniendo para presentarse a subsidios, para vincularse con otros actores, eran mucho mayores que el desafío de autosustentarse. Y la verdad es que por lo pronto, por lo menos en esta pequeña trayectoria, porque se conformaron en el año 2016, el económico no ha sido un problema o una traba. No solo no ha sido una traba, sino que han crecido de tal forma que duplicaron su planta de producción. Digo, verán el día de mañana qué es lo que hacen cuando la traba económica les impida cumplir con el rol social que ellos se propusieron ya como Prosome y que hoy tienen como Profarse. Creo que respondí. Gracias por las observaciones desde ya. Gracias, Ana Clara. Bueno, damos paso entonces a los autores de la segunda ponencia, Noelia, Daniel, Federico. Bueno, gracias, sí, realmente muchas gracias por los comentarios, Verónica. Con respecto a tu pregunta sobre qué diferencia hay entre financiar a los consorcios públicos con los públicos privados, en realidad nosotros, o sea, pensamos que los laboratorios públicos son sector productivo, es cierto, es prácticamente lo mismo. Por ahí la diferencia es que algunos de estos laboratorios tienen, al tener ya más experiencia con vinculación con el sector científico-tecnológico, también tienen más capacidades en la gestión y administración de proyectos de innovación y desarrollo. Probablemente haya empresas que ya, o sea, que ya han trabajado de eso y tienen más experiencia también, pero en general los laboratorios públicos son, o sea, todavía es un paso que creemos que hay que fortalecer más, ¿no es cierto? Y como comentaba Ana, los distintos laboratorios tienen distintas dependencias, y entonces también hay un problema burocrático, que fue una de las trabas, para responder también a la pregunta de Ana, una de las grandes trabas para poder ejecutar algunos de los subsidios fue que los consorcios estaban conformados por muchas instituciones que tenían distintas estrategias de administración de los proyectos, y por ahí eso enlenteció tal vez la compra de algún equipo o cosas por el estilo. En otros casos también, como los objetivos de los laboratorios públicos son cubrir la demanda del sector sanitario público, si estas demandas cambian, entonces también ya no resulta importante el desarrollo de cierto medicamento, que esto fue lo que pasó en uno de los proyectos, cambió la demanda del ministerio, por lo tanto, y también tenían problemas con la importación de ciertos insumos, y entonces continuar con el desarrollo de un medicamento que finalmente ya no es estratégico, no les resultaba viable de continuar. Y volviendo entonces también a la diferencia entre los consorcios público-público y públicos-privados en el caso de desarrollo de medicamentos, claramente si el FONARSEC delimita temas estratégicos, por más que sean consorcios privados, se supone que van a trabajar en líneas que van a dar respuesta a demandas del país, ¿no es cierto? Pero al ser privados, después de esos productos van a ser un bien de mercado, y entonces puede traer un problema económico para la adquisición del Estado para poder dar respuesta entonces al acceso a la salud de la población. En cambio, en el consorcio público-público eso no sucede. Bueno, creo que respondí prácticamente todo. Capaz me quedó alguna cosa. Tengo un par de minutos, pero
los dejo para los que siguen. Dale, muchas gracias, Noelia. Bueno, ahora toca el turno de la ponencia que está escrita por Pablo Lavarello, Graciela Gutman, Juan José Pita y Mariana Minervini. Ahí no sé si Pablo me había dicho que quería hacer algunos comentarios. Perfecto, sí. No, en la división del trabajo, digamos, nos hemos encargado de los comentarios yo, Graciela, y quizás Juan. Pero bueno, yo arranco, para dejar tiempo para ellos dos, muy rápido. El comentario que agradezco el comentario, Vero, la verdad que da justo en un punto que creo que es central, la diferencia entre política por misión, que era mucho más acotada, resolver un problema técnico, etcétera, con la nueva política transformativa, las nuevas misiones, digamos, a la Mazzucato, donde los objetivos son tremendamente amplios. Entonces, ante tanta amplitud, uno dice, bueno, pero ¿cómo se define, ¿no? El problema de la cosa que pierde mucha verticalidad, digamos, eso. Entonces, frente a eso, la amplitud, ¿quién define y cómo se define? Creo que estás planteando, me parece que es digamos, es un gran tema, y comparto la preocupación que tenés. Cuando uno ve las prioridades de la Comunidad Europea para el tipo de I+D en salud, de medicamentos, pre-pandemia, no existían las plataformas que luego se desarrollaron, y si se desarrollaron después fueron de urgencia y por el sistema público. Entonces, digamos, fue más una respuesta pública, fue una capacidad de respuesta también de abrir la información del genoma por parte de China en su momento. Bueno, una serie de acciones que no tuvieron que ver con esa lógica, ¿no? Y eso un poco también, si bien una buena capacidad de respuesta muy rápida, que hay que decirlo, en cuanto a producción, en cuanto a distribución, hay grandes problemas. Entonces, desde ese punto de vista, esto de que se resolvió, que un poco decía, bueno, de todas maneras se resolvió. Sí, se resolvió, pero a diferencia de las políticas por misiones que uno puede pensar en la experiencia francesa, donde en ese momento, ahí eran los grandes proyectos estratégicos, implicaba la aparición de un nuevo actor, ¿no? Acá lo que hace es recrear las capacidades en general de los actores existentes, de la Pfizer, de la AstraZeneca. Bueno, puede ser que en el caso de Moderna tenemos algún rejuvenecimiento de la trama, pero en general lo que hacemos es recrear las condiciones oligopólicas. Entonces, bueno, al final uno se pregunta si la misión y la nueva misión, al ser tan amplia, simplemente no termina siendo una manera de poner al día, de resolver el impasse donde el capital por sí mismo no pudo encontrar las direcciones de resolución de problemas. Bueno, yo completando un poquito los comentarios de Pablo, primero de vuelta agradecerle a Vero la lectura tan inteligente y las preguntas tan acertadas y oportunas que ha planteado a todas las presentaciones. Es simplemente una reflexión que queda aquí como sin respuestas totales de la relación entre los laboratorios públicos y los laboratorios privados. ¿Hasta qué punto los laboratorios públicos pueden escapar a las normas del mercado? ¿Hasta qué punto pueden, como decía Pablo o decían los chicos antes de la presentación, preocuparse solo por los valores de uso y no por los valores de cambio y responder a necesidades sociales dejando de lado los imperativos del mercado en los cuales funcionan porque sus insumos provienen del mercado, porque su personal, como señaló Vero, el personal altamente capacitado, o no sé quién de los ponentes planteó, puede ser rápidamente absorbido por las empresas privadas, y entonces se quedan con los mejores, con los menos malos. ¿Cómo es que se articula en una economía de mercado, capitalista de mercado, con intención de tener un Estado fuerte y políticas industriales y de salud importantes? ¿Cómo puede articularse esta clivaje entre laboratorios públicos y laboratorios privados? Es una gran pregunta, no creo que tengamos en este momento las respuestas, tenemos que seguir investigando, pero me parece que la articulación de producción pública con compra estatal, puede ser una de las vías, no la única y tal vez
requiera la complementación con otros. La mirada que nosotros hemos tenido sobre este problema, la mirada institucional y la mirada de políticas, ha sido sistémica. No solamente el sistema de salud, no solamente el sistema productivo, no solamente el sistema de ciencia y técnica, sino una adecuada articulación entre estos tres subsistemas. Y la compra pública, la fortaleza de la compra pública puede servir también para orientar hacia objetivos sociales las políticas de sustitución de importaciones, las políticas de generación de nuevas capacidades productivas. Hasta aquí. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, Pablo. Noelia Burgar quería agregar un minutito, algo que le quedó en el tintero, y después damos paso a los autores de la última ponencia del bloque. Muchas gracias. Me había quedado una pregunta sin responder de Ana sobre la perspectiva federal, y te cuento que esa convocatoria del 2013 se diseñó solamente para aquellos laboratorios que tengan en ese momento habilitación de ANMAT. Eso fue lo que limitó tanto la cantidad de proyectos que se presentaron y que solamente se presentaran de las provincias del centro, zona centro. Eso era nomás. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, Federico Estesano, que salió un minutito, pero estaban Rubén Oliver y Jacobo Gómez para responder. Con todo gusto, gracias, muy buenos días. Agradezco el comentario, la pregunta que hace Verónica Robert. Ella pregunta, bueno, esta experiencia que están contando en el caso de Cancino es repetible, es un escenario diferente, más bien en un escenario diferente al COVID, ¿hubiera sucedido algo parecido? Definitivamente no. En México no. ¿Por qué? Porque los incentivos precisamente de las empresas están puestos en un mercado de producción masiva de exportación a Estados Unidos. Los aspectos institucionales, propiamente, tanto la ley de propiedad industrial como lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, que vino a reforzar la parte de propiedad intelectual muy fuerte a favor de farmacéutica y biotecnología, por supuesto a favor de Estados Unidos, limitan mucho, hubieran limitado mucho más la posibilidad de incursionar decididamente en el desarrollo de biofarma. Acá lo que presentó el COVID, al final de cuentas, fue una coyuntura. Y habrá que decir que en el caso de Drugmex es una de entre 4 o 5 empresas candidatas a producir Cancino en México. Digamos, en ese sentido uno puede identificar que capacidades dispersas hay, posibilidades u opciones hay, pero también hay cierta reticencia de parte de las empresas pensando, bueno, ahora estamos dando respuesta a una coyuntura, ¿y luego qué? ¿Vale la pena? ¿Amerita seguir invirtiendo? No existe tampoco certeza o garantía de parte de las compras públicas de que este esfuerzo en el largo plazo sea sostenido. Desde la política pública, aparentemente esta coyuntura quiere utilizarse en beneficio del desarrollo de una cierta, desarrollo de ciertas competencias, escalar competencias y capacidades tecnológicas, pero bueno, a final de cuentas todavía está en veremos. Recientemente han salido, digamos, algunos proyectos. Sabemos del caso de Cancino y Drugmex, Liomont con AstraZeneca. Por ahí el gobierno mexicano está impulsando un proyecto de lo que llama la vacuna patria. Más recientemente un convenio para la producción de Sputnik en México a través de Birmex. Birmex era la empresa del Estado que producía vacunas y que el modelo neoliberal, de gobiernos neoliberales, se encargó de ir desmontando poco a poco. Entonces, es un proceso en todo caso de reconstrucción. Pues eso es, en esencia, lo que ha ocurrido en la escena mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos los ponentes, todos y todas las ponentes y comentaristas. Bueno, con esto finalizamos el primer bloque de la mesa. Teníamos previsto ahora hacer un receso muy breve
pero lo vamos a tener que dejar para el final del segundo bloque, lamentablemente, porque estamos muy ajustados con el tiempo, y precisamente en este bloque algunos de los ponentes, comentaristas, nos han pedido culminar el plazo previsto porque tienen otros compromisos. Así que bueno, doy paso a Damián Vil, otro de los coordinadores de la mesa, que va a presentar